el verdadero amor, ¿verdad? Vamos a aprovechar que este tema es también muy importante para fin de año y quisiera que se pongan a pensar un poco, o no sé si les ha pasado o se identifican. ¿A cuántos de ustedes su esposo o su esposa les ha preguntado: ¿me amas? Oye, ¿me amas? ¿Sí me amas o no me amas? ¿Les han preguntado? ¿A cuántos les han preguntado? A ver, alce la mano por ahí, quiero ver. Ya Tommy y Marcy ya se acaban de casar, pero ya se preguntaron. Muy bien. Por allá también, chicos, casi son recién casados, ¿verdad? Tienen como un año y cachito, 2 años. ¿Ya le preguntaste si te ama? Muchas veces. Muy bien. ¿Quién más? Pues bueno, es muy común que preguntemos eso en el matrimonio. Yo a mi esposa le he preguntado también eso, ella me lo ha preguntado otros días, pero cada que hay la pregunta, no me lo van a negar, pero como que la otra persona como que se saca de onda, ¿no? Dice: ¿cómo me preguntas que si te amo, no? Si pues estoy todos los días aquí, si vengo a la casa, si trabajo, si no sé, probablemente, digo probablemente, tienes acceso a mi celular, a toda mi vida, mi dinero, o sea, y aún así preguntas que me amas, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que cuando les hacen la pregunta se ponen a pensar: ¿por qué me preguntan, no? Y la otra persona les vuelve a preguntar: no, pero ¿sí me amas? Y ya empieza uno a hacerse aquí como: no, pues ¿por qué me estará preguntando? ¿No? Es muy común que pase eso, porque normalmente pensamos que por lo que hacemos ya es suficiente, que la otra persona conoce que lo amamos, ¿no? Yo, por ejemplo, traje este que me hizo mi hija. Me acordé porque un día, bueno, con los niños es mucho más fácil que sepamos que nos aman, ¿no? Pero un día allá en la iglesia los pusieron a hacer este corazón y puso en medio papá. La verdad no me acuerdo si fue el día del padre, pero puso papá, ¿no? Y el día que me lo dio me dijo: te amo, papi. Imagínense, pues obviamente de ese modo uno sabe que lo ama, ¿no? Es como a ustedes, ¿cuántos les han dado cartitas a su esposo o su esposa? A ver, alce la mano, que le pone ahí te amo, o a lo mejor en el sándwich te pone te amo. Ahí mi esposa en mi lunch me pone te amo, que te guste el sándwich, cosas así que nos hacen saber que la otra persona nos ama. ¿Y a cuántos les hace sentir bien eso? A ver, alce la mano. ¿Cuántos les gusta saber que la otra persona les ama? Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. A mí, por ejemplo, con mi hija, pues me alegra el corazón que ella tan pequeñita ya pueda expresarlo y que, bueno, esto sabemos que lo hicieron ahí, pero ella también tuvo una palabra para dármelo y pues nos da emoción, ¿verdad? Y justo lo que vamos a ver hoy me impactó mucho porque Jesús también le hizo esta pregunta a Pedro en alguna ocasión. Vamos a Juan 21:15, por favor. Vamos a leer hoy Juan 21, pero ahorita nos vamos a ir directo al 15 y vamos a estar meditando la palabra aquí. Fíjense cómo dice en la NTV. Dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y dice: sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Me encanta esta versión, no la había leído hasta ahorita, pero dice tal cual el original, así se traduce. Dice: entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Es impresionante que Jesús le pregunta esto, recordando un poco este capítulo. En Juan 21, Jesús ya había resucitado, ya no estaba con ellos físicamente, ya había dejado a los discípulos pues que hicieran ellos la obra que él tenía que continuar a través de sus discípulos. Pero recuerden que sus discípulos estaban un poco como que cuando Jesús se fue y resucitó, como que ellos entraron en una etapa donde se perdieron un poco y en este caso Pedro ya había regresado incluso a ser pescador. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Que era
los discípulos como que hubo un tiempo en el que les dio tanto shock lo que pasó con Jesús, que ellos empezaron a tener una vida regresando a sus hábitos o costumbres anteriores. Pero Jesús, con esta vez, ya era la tercera vez que se manifestaba con ellos después de haber resucitado. Y la pregunta que le hace Jesús a Pedro, le dice: ¿me amas? Fíjense cómo ustedes a lo mejor le pueden decir, pues esta pregunta a lo mejor se la hizo cuando Jesús estaba físicamente con ellos, cuando a lo mejor Pedro le desobedeció, no sé, algo, ¿no? Pero de pronto para Jesús sí era muy importante poner esta pregunta a Pedro, y le dijo: ¿me amas? ¿Ustedes cómo creen que se habrá sentido Pedro? Imagínense la escena. Dice la palabra, y ahorita lo vamos a leer, que en esta escena estaba Pedro junto con algunos de los discípulos, habían ido a pescar. Pedro no había encontrado nada en el mar, y de nuevo fue Jesús el que le dijo: ve y echa la red otra vez. Y sacaron, dice que 153 peces, creo que eran ahí, de la red en ese momento. Imagínense, Jesús resucitado obró en milagros para que ellos encontraran peces, y después los lleva a que se coman esos peces, y ahí en la fogata junto con los discípulos le pregunta esto. Imagínense cómo se habrá sentido Pedro cuando le preguntó esto Jesús. ¿Qué habrá pasado en su corazón? Porque los discípulos estaban ahí con él, no había gente extraña, y Jesús le dijo: ¿me amas? No le hizo preguntas como: oye, ¿por qué no estás haciendo lo que te dije? Oye, y algo que me llamó mucho la atención, si le regresamos por ahí al 15, por favor, es que la pregunta comienza, si se dan cuenta, porque vamos a ver mucho este versículo, la pregunta comienza diciéndole a él por su nombre, el nombre que él tenía antes de que fuera llamado Pedro. Fíjense cómo le dice: Simón, hijo de ¿quién? De Juan. Le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y meditando en la palabra, esto me hacía ver cómo a veces Jesús nos va a reconectar con él de alguna manera, y en este caso Jesús quería volver a conectar con Pedro, porque recuerden que Pedro ya se había ido a la pesca, ya había dejado un poco el ministerio, y entonces Jesús quería reconectar con él. Pero lo primero que hace antes de preguntarle si le ama es decirle: Simón, hijo de Juan. Es como si a ti Jesús te recordara o te dijera un nombre que usabas antes. Yo sí tengo un nombre que usaba antes, muchos de aquí se han de acordar, que yo me llamo Francisco Israel. Cuando llegué aquí a la iglesia, todo el mundo: ¿cómo te llamas? No, pues Frank. ¿Cuántos se acuerdan que me decían Frank? No, hombre, un chorro, casi todos los de esta iglesia. Y Frank, no me acuerdo por cuánto tiempo me llamaron Frank. Ahí está Sari también, Frank. Y cuando el Señor me bautizó, yo les dije: ya no hay más Frank ni más Francisco, es Israel, que es mi segundo nombre. Francisco Israel me llamo. Y muchos de ustedes les costó mucho trabajo decirme después Israel, y me decían Frank, y no, ya no soy Frank, soy Israel. Y bueno, ahora ya todos me dicen Israel. Pero es como si Jesús viniera en este tiempo y me dijera: Francisco. Imagínense, para mí me daría shock, ¿no? De que: Jesús, ¿por qué me dices Francisco si yo soy Israel? Tú me llamas como Israel, tú me dijiste que ya era Israel, una persona nueva. Pero es como si Jesús viniera y me llamara Francisco y después me dijera: ¿me amas? ¿De qué manera tal vez te llamaría a ti y te preguntaría: ¿me amas? Lo primero que quería hacer Jesús en esta ocasión con Pedro era reconectarlo con la gracia, para que él supiera y volviera a entender y a reconectarse de dónde lo había sacado el Señor. Por eso le dijo: Simón, hijo de Juan.
lo llamó como se llamaba antes de su conversión, antes de que viviera con Jesús, antes de que él le llamara Pedro. Imagínense lo que pasó entonces en el corazón de Pedro. Desde ahí lo despertó. ¿Cuántos creen que desde ahí despertó a Pedro? Desde que le dijo por su nombre del pasado, me amas. Entonces Pedro obviamente creó con Jesús en ese momento un vínculo personal con la persona de Cristo. Y eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Jesús nos está llamando en este tiempo a volver a crear un vínculo personal con la persona de Cristo. Eso es muy, muy importante. Es tan importante que vamos a leer los siguientes versículos. Fíjense, aquí fue la primera vez que Jesús le preguntó esto a Pedro, en el 15. Vamos a leer el 15 hasta el 17. Son 3 versículos donde vienen estas preguntas. Vamos a leer, dice el 16. Volvió a decirle la segunda vez. Fíjense, Jesús le dice por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: entonces cuida de mis ovejas. Y luego en el 17, fíjense, les dice todavía por tercera vez. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice este versículo: a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo: entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué pasaría en tu corazón si Jesús, es más, como el ejemplo que les dije al inicio, si tu esposo, tu esposa o tu hijo te dicen: ¿me amas? ¿Me amas? Pero 3 veces ya es como, bueno, hay algo, ¿no? Hay algo que está pasando que piensa que tal vez no le amo. Jesús verdaderamente sí estaba queriendo que Pedro expresara su amor completamente por él, y le insistió hasta la tercera vez. Dice la palabra que le insistió hasta que le dolió. Vean cómo dice este versículo: hasta que le dolió que le preguntaran. Porque ya en este caso, y Jesús muchas veces no usa este tipo de frases, pero insistió hasta que a Pedro le doliera la pregunta. ¿Por qué le dolió? Porque abrió una herida en él. Abrió una herida en él que le hizo pensar: ¿por qué Jesús me está preguntando? Una herida que Jesús quería sanar de Pedro. Y a veces Jesús se detiene con nosotros y nos va a hacer esta pregunta. Imagínense, ¿cuántos han visto The Chosen? A verse la mano. ¿Cuántos han visto a Pedro? ¿Cómo es Pedro en The Chosen? Es todo rudo, es fuerte, parece que nadie lo hace llorar. Creo que en casi ninguna parte de la serie ha llorado, en muy pocas. Imagínense, Pedro era de este tipo de discípulos, que era un líder, que era aguerrido, que iba a llevar a los discípulos, que peleaba, que defendía a Jesús. Pero en este momento Pedro estaba siendo vulnerable, ¿verdad? Imagínense a este discípulo que no era fácil entristecer. Dice la palabra que le dolió que Jesús le preguntara esto la tercera vez. Y yo me pongo a pensar sobre esto y pónganse a meditar en esto. Si el día de hoy Jesús viene contigo en este lugar y te dice: ¿me amas? ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Cómo le responderías a Jesús? ¿Cómo le responderías si la segunda vez te vuelve a preguntar: ¿me amas? ¿Y cómo le responderías si te preguntara por tercera vez si lo amas? Fíjense qué importante es esto. Yo quiero que pongan atención en cómo Pedro le responde, porque justo hay una clave en el versículo 15. Vamos a regresar un poco.
Y piensa en esto, porque hoy, imagínense, Pedro había pasado mucho tiempo con Jesús, lo vio en persona, lo vio físicamente, no le era un desconocido. Nosotros hemos creído por fe en Jesús, porque se ha manifestado en nosotros, ha transformado nuestra vida. Pero los discípulos pasaron tiempo de vida con Jesús, lo conocieron en persona, palparon lo que estaba pasando con él, vieron cómo fue a la cruz, vieron cuando se entregó Jesús para ir a la cruz. Imagínense, o sea, lo conocían profundamente, y aún así el Señor le preguntó: ¿me amas? Es como si a nosotros ahorita, acabando la alabanza, Jesús viniera ahí a tu lugar. Imagínense, estamos en la iglesia, ¿no? Jesús viniera aquí en tu lugar, al lado de ti, y te dice, y te toma de la mano. Imagínense, toma de la mano a la hermana Maritoña, o a Zule, o a mi hermana Patti, y Jesús les pregunta: ¿me amas? ¿Ustedes qué dirían? Van a decir: Jesús, pues te acabamos de alabar, estamos en la iglesia, pues sí te amo, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestras acciones definen lo que hay en nuestro corazón, pero Jesús hace esa pregunta: ¿en qué pasaría en nuestro ser? ¿Qué pasaría si Jesús viniera y empezara a preguntarte eso? Yo me imagino que empezarías a preguntarte, y empezarías a buscar en tu corazón: ay, ¿qué hice mal ayer? ¿O por qué Jesús me está preguntando? ¿A cuánto les pasaría eso? De que empezarían a preguntarse: ¿por qué Jesús me está preguntando si lo amo? Si hoy vine a la iglesia, me paré temprano, me arreglé, en la mañana hice mi oración y estoy aquí. Y imagínense que Jesús les pregunte 2, 3 veces, y empezarían ustedes a decir: ¿por qué Jesús me está preguntando, no? ¿Qué pasa que me está preguntando que lo ame? Eso es muy importante. Dice que Jesús obra para que empecemos a buscar en nuestro corazón si verdaderamente le amamos. El amor hacia la persona de Cristo no puede existir si no está en nuestros corazones. No podemos decir solamente que lo amamos porque venimos a la alabanza, porque venimos a la iglesia. Es más, no podríamos decir que lo amamos porque vamos a evangelizar, porque todo lo que podamos hacer aquí en vida no representa que verdaderamente en nuestro corazón hay un amor por Cristo. Y eso a mí me daba un poco de shock, porque muchas veces se dice en el mundo que, pues si me amas, demuéstralo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Si me amas, pues que se demuestre con hechos. Y aquí Jesús ya había tenido hechos de los discípulos, ya había tenido a los discípulos con él, ya habían pasado con él muchas dificultades, pero Jesús quería ir más profundo en el corazón de Pedro hasta encontrar ese amor que Jesús necesitaba para prepararlo para la siguiente etapa. Estamos terminando un año y Jesús, yo creo en mi corazón y en mi espíritu, que quiere hacer que nos detengamos un poco, porque a veces hay muchas actividades y vamos a hacer y hacer y hacer y hacer. Y si Jesús viniera hoy y nos preguntara: ¿me amas?, le vamos a decir: sí, Jesús, es que yo fui, es que yo todos los días, los martes y los jueves, iba a la oración de las 6:30, iba los jueves a la oración, iba el domingo al culto, no me perdí ninguno, ¿verdad? Podemos decir, pero Jesús va a decir: espérame, vamos a hacer un alto y quiero que me digas si verdaderamente me amas. ¿Cuántos estarían dispuestos a que Jesús les preguntara esto? A ver, alce su mano por ahí. Gloria a Dios que hay corazones abiertos, ¿verdad? Para Él. Fíjense cómo le respondió Pedro. Vamos otra vez al 15. Ya estamos viendo un poquito más, adentrándonos en el tema, pero quiero que vean cómo le responde Pedro. En el original, Jesús le está diciendo: ¿me amas?
y la palabra que usó Jesús es ágape. Anótenlo por ahí. Seguramente ustedes ya han encontrado o ya saben qué es ágape, qué es el amor ágape, ¿verdad? El amor ágape es el amor más elevado y más noble de la voluntad. Cuando Jesús dice esta palabra ágape, es que es el amor por sobre todas las cosas. Pero si se dan cuenta, Pedro le dice: tú sabes que te quiero. La palabra aquí es muy sabia, porque si se dan cuenta, Pedro no le respondió te amo. En el original tampoco le respondió diciéndole ágape, sino con fileo. Y fileo es una palabra que habla de afecto cálido y de amor fraternal, ¿verdad? No del amor elevado, perdón, por sobre todas las cosas, sino del amor fileo. Entonces, Jesús está buscando en nosotros ese amor ágape, ese amor que sea más elevado sobre toda voluntad, ese amor que sea noble, ese amor que sea genuino. No está buscando solamente que le digamos: sí, Jesús, te quiero, sí, Jesús, he hecho esto por ti, sí, Jesús, aquí sigo, no, he obedecido. Jesús está buscando el amor ágape. Ahí lo pusieron muy bien. El amor ágape es el amor por sobre todas las cosas. Entonces Jesús nos puede preguntar si es nuestro amor tan profundo para que Él sepa que lo hemos amado. Es nuestro amor tan profundo, más profundo. A Pedro le estaba diciendo: es más profundo que tu apego a tu equipo de pesca, es más profundo que tu apego al bote, a las redes, a las anclas, a todo lo de tu vida anterior. Es como si Jesús hoy viniera y te preguntara: ¿es tu amor más profundo que tu amor a tu trabajo, que tu amor a tus hijos, que tu amor a tu esposa, a tu esposo? ¿Es tu amor más profundo que tu amor a tu familia? O no sé, cualquier cosa que tú tal vez hoy puedas decir: yo amo esto. Y Jesús te está preguntando: ¿es tu amor por mí más profundo que todas las cosas? ¿Cuántos podríamos responder que sí? Aquí vemos que Pedro respondió con el verbo fileos. Y obviamente Dios es omnisciente y Dios sabía, Jesús sabía que Pedro le amaba, pero él no lo contradijo. Él no contradijo la respuesta de Pedro, ni le preguntó, porque a lo mejor nosotros, si nuestro esposo o nuestra esposa nos responden sí te quiero en lugar de te amo, pues nos dolería, ¿no? Digamos: ay, caray, como que dice, oye, diferente que te quiero, ¿cómo que me quieres y no me amas? Y estaríamos tal vez preguntando. Pero Jesús no preguntó, no contradijo a Pedro, no dijo nada, siendo omnisciente, y continuó y le dijo: entonces alimenta a mis corderos. Estaba dándole un propósito a Pedro, a pesar de que Pedro ya estaba desconectado un poco, a pesar de que Pedro, por lo que hizo, etcétera, se alejó un poco de su ministerio. Jesús volvió, y lo único que quería Jesús era saber que le amaba por sobre todas las cosas, para llevarlo ahora a su propósito. Y su propósito iba a ser alimentar a sus corderos, llevarlo a las ovejas, llevarlo a cumplir un plan, llevarlo a que Pedro volviera a tener ese plan y ese propósito. Pero fíjense, esto es importante porque dice Jesús, en este caso analizando la palabra, que no nada más es hacer por hacer o hacer porque sabemos que hay necesidad. Muchas veces hacemos cosas para Dios, uno, porque decimos: no, pues es que no hay nadie más que lo haga, ¿no? O pues es que me dijeron que ayudara. O es que pues yo veo que pues sí necesito ir. Pero
sobre todo eso, Jesús está buscando en nuestro corazón si verdaderamente lo estamos haciendo por amor a Él, no por nada de lo demás, ni por necesidad, ni porque alguien te dijo, ni porque es tu vida discipular, ni porque los discípulos hacen actividades para el reino. No es para nada de eso, sobre todo es por amor a Cristo. Entonces Jesús quería reconectar a Pedro al amor antes que a la actividad, porque sabía que si no iba a hacerlo por amor, él no iba a hacer todo lo demás que hizo. ¿Cuántos saben que Pedro murió crucificado en la cruz también? A ver, alce su mano, ¿quién sabe? Imagínense. Y murió crucificado ¿cómo? De cabeza, exactamente. Entonces, si Jesús no hubiera llegado en este tiempo clave a la vida de Pedro, a volverlo a reconectar a su propósito, probablemente Pedro no hubiera ido hasta la muerte de cruz. Probablemente Pedro se hubiera quedado en la barca siendo otra vez pescador, a pesar de ya conocer a Jesús. No estamos exentos de hacer lo que no es la voluntad de Dios. Y no podemos decir, ya conocí a Jesús, ya estoy del otro lado. Jesús va a venir a preguntarnos en esta temporada, ¿me amas? Antes de lo que podamos hacer por Él. Y aún así nos va a conectar al propósito. A pesar de que Pedro le respondió, te quiero, Jesús ya sabía que ese Pedro iba a ir a otras naciones, iba a predicar la palabra a tal grado que iba a dar su vida por Jesús hasta la cruz también, como lo hizo mismo Jesús, padeciendo como Jesús padeció. Y Jesús lo llevó a toda una escena ahí en Juan 21, después léanlo con calma, pero lo llevó a toda una escena a Pedro para que él volviera a recrear cuando negó a Jesús. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús también nosotros mismos? ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces? Y ahora Jesús 3 veces le está preguntando si lo amaba. Y le está preguntando en una fogata, porque Pedro también negó a Jesús en una fogata. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces Jesús, tan sabio, tan omnisciente, tan lleno de amor, tan paciente, tan grande en misericordia, recreó toda una escena para que Pedro pudiera sanar esa herida cuando negó a Jesús. Entonces Jesús quiere que avancemos sanos en el corazón. Jesús también busca nuestra sanidad en el corazón. Tal vez tú en este año han pasado 1000 cosas, ¿no? Nosotros hemos visto de todo, ministerios, en los ministerios hay riñas, hay desacuerdos, unos ya no están, otros vuelven mañana y quedan heridas en el corazón. A pesar de que estamos en la iglesia, pueden quedar heridas aún trabajando para Cristo, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado eso en el ministerio? Que dicen, no, ya no sé si a la otra voy a ir. Y en ese momento, ya después Jesús viene y les vuelve a reconectar, a sanar. Porque para Él lo primero es que estemos bien en el corazón para que podamos cumplir su propósito, ¿verdad? Y después nos dice, ¿me amas? Sanó entonces a Pedro. Sanó a Pedro en esa fogata. Después de que Pedro lo había negado, estaba cada pregunta, cada vez que le preguntaba, Jesús resucitado estaba sanando a Pedro. ¿A cuántos les encantaría que Jesús viniera hoy y con estas preguntas empezara a sanar tu corazón? Solo te está preguntando una cosa, no te está diciendo por qué lo hiciste, por qué te fuiste, por qué hablaste así, por qué actuaste de tal manera. No está haciendo nada Jesús con Pedro, solamente le está preguntando, ¿me amas? Y mientras le pregunta, sus heridas en el corazón están sanando. Entonces, estamos terminando un año
donde justamente Jesús, y yo quiero que te lleves esto meditando, Jesús quiere que avancemos al otro año, porque sí hay muchas actividades por hacer. ¿Cuántos saben que hay mucho trabajo en San Luis? Hay mucho trabajo, están las mesas de oración, hay que evangelizar, hay que llevar la palabra a los niños en Semilla Nueva, hay que seguir trabajando allá en Oriente. El pastor nos ha hablado de un comedor, y hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo que hacer para el reino. Pero si no vamos sanos y llenos de amor por Jesús, de nada va a servir. De nada va a servir. Por eso en estos últimos días del año, hoy estamos ¿a qué? 29. Todavía nos quedan unos días para que tú entres en la intimidad con Jesús. Por eso es más importante entrar en la intimidad con Jesús que hacer cosas para Jesús. Yo cuando estaba meditando esto decía, ahora entiendo por qué a veces mi esposa me dice, es que no pasas tiempo conmigo. A veces, no siempre, ¿verdad? Pero yo le digo, pues si vivo aquí contigo, o sea, todo el día estoy aquí, vengo del trabajo, estoy contigo, no, o sea, no me voy de viaje, yo no tengo un trabajo donde viaje un mes y regrese al otro. Me dice, no, es que no pasas tiempo conmigo. Y yo cuando estaba leyendo esto, estaba entendiendo que es lo mismo con Jesús. Podemos estar haciendo y haciendo y haciendo, y podemos estar viniendo a la iglesia y entrando a la oración y haciendo todo, pero no estamos con Jesús. No pasamos tiempo a solas con Jesús, porque no es tan fácil, ¿verdad? Pensamos que por hacer ya es suficiente. Pero Jesús en este tiempo nos está diciendo, antes de hacer, ámame a mí primero por sobre todas las cosas. Antes de hacer, entra a tu aposento, pasa tiempo conmigo, escucha la palabra. Yo creo que por eso a Pedro lo llevó a conectarse con el momento en que lo rescató. ¿Cuántos se acuerdan de ese día tan glorioso y magnífico en el que Jesús nos rescató de nuestra vida pasada? Denle un fuerte aplauso a Jesús por eso. Denle un fuerte aplauso porque nos sacó de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable, nos dio una nueva vida en Él, ¿verdad? Y cuando estábamos en ese tiempo, todo el tiempo queríamos estar con Jesús. ¿A cuántos les pasaba eso? Se encerraba. Yo la verdad sí me encerraba. El Espíritu Santo me levantaba a las 5 de la mañana, cosa que yo nunca hacía. Todavía me levanta, pero antes era todos los días a leer la palabra, a buscarlo, a poner alabanzas. Y yo ya no quería ir a trabajar, es más, quería renunciar a mi trabajo, me acuerdo, porque decía, no, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Yo quiero estar con Jesús. Y así, de verdad, chicos, yo creo que ustedes igual. ¿A cuánto les pasaba eso? Cuando nos rescató Jesús era, quiero estar con Jesús, quiero estar con Él, quiero saber más de Él, quiero abrir la Biblia, quiero que Jesús me diga algo en la palabra, ¿no? No buscábamos al pastor todo el tiempo del pastor, ¿y ahora qué hago? Pastor, ¿y ahora me pasó esto? Cuando llegamos a Cristo, yo me acuerdo que venía a buscar al pastor y no me recibía. No le estoy echando de cabeza, pastor. Es una bendición que haya hecho eso. De hecho, yo le dije, pastor, usted me ayudó mucho, porque muchas veces me mandó a buscar al Señor antes que a usted. Me dijo, ¿ya oraste? Sí, ya oré. Y me daba una cita, pero yo creo que el Espíritu Santo le decía, no ha orado suficiente, después lo recibes. Y a veces me esperaba y no me recibía. Y me acuerdo que eso hizo que yo buscara más al Señor y dependiera de Él. Y muchas veces nos desconectamos de esto y empezamos a buscar las soluciones más rápidas, echar una llamadita al líder, al pastor, a los amigos cercanos, y cuéntame qué pasó, ¿no? Pero Jesús lo que quiere es que volvamos a ese tiempo cuando lo conocimos a Él y no queríamos ni salir de ese cuarto donde está su presencia. ¿Cuántos les encanta ese momento? Eso es lo que Jesús quiere que hagamos antes de hacer 1000 cosas. Y aún así Jesús nos va a dar un propósito. También quiere decir que no vamos a quedarnos nada más ahí, pero ahí Jesús nos va a preparar.
a mí me llama mucho la atención que Martín Lutero tiene una frase que dice: tengo muchas cosas que hacer. Esa frase nunca se me va a olvidar. ¿Cuántos se la saben? Dice: tengo muchas cosas que hacer. Él ya trabajaba para el reino y obviamente fue un reformador, no era cualquier persona, un reformador. Dice: tengo tantas cosas que hacer para el reino, tantas cosas que hacer, que tengo que pasar las primeras 3 horas del día orando con el Señor. 3 horas, imagínense. Martín Lutero, un hombre súper ocupado. ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar 3 horas diario ahí delante del Señor? A ver, digan. 3 horas es un montón. Perdón. A veces estamos en la oración en la mañana, a veces estamos con la lagaña. A mí sí me ha pasado que ya, ahorita con el frío a mí me cuesta mucho trabajo. Como me paro me voy a conectar. La hermana Samara es testiga. Perdón, hermana, pero a veces no, la verdad no me he bañado a esa hora. Y a veces 1 hora a mí sí se me ha hecho mucho. Yo digo, 3 horas Martín Lutero diario. Yo imagino que se paraba a 5 de la mañana, mínimo estaba de 5 a 8 conectado con el Señor. ¿Por qué se conectaba primero con el Señor? Porque ahí Él le daba todo. Ahí Él le decía: vas a hacer, vas a ir, vas a hablar, vas a conocer, vas a llevar, y lo volvía efectivo. Pero sobre todo era un intercambio de amor entre Jesús y Él. Porque cuando estamos a solas con Jesús hay un intercambio de amor entre Jesús y nosotros. No nada más nos vamos ahí a quejar, y aún nos quejemos, el amor de Jesús está ahí. Aún estemos llorando, el amor de Jesús está ahí. Y al final, ¿qué acabamos diciéndole? Jesús, te amo, ya con las lágrimas, ¿no? ¿Cuánto les pasa eso? Es la verdad, ¿no? Yo sí lloro mucho cuando estoy con Jesús, me salen las lágrimas. Y antes era bien difícil que yo llorara, hermanos. Casi era bien difícil que me vieran llorar. Pero con Jesús, quién sabe qué pasa, ¿verdad? Nos volvemos corazón de pollo. Y Jesús quiere que entremos en la intimidad con Él antes de hacer. Y nos va a dar un propósito. Entonces, vamos rápidamente a Isaías 6. Se me va bien rápido el tiempo, pero voy a tratar de aterrizar en tiempo. Isaías 6, vamos a leer desde el 5, por favor. Porque yo creo en el nombre de Jesús que esto es lo que va a hacer el Señor para nosotros en el 2025.